A lo largo de la historia argentina existen varios personajes que lograron cambiar la historia del país, algunos incluso participando en revoluciones de países vecinos. Nos remontamos en el año 1810, donde ocurre la Revolución de Mayo, en donde se destituye al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se instaura la primera junta de gobierno. Luego de estos cambios se da comienzo a la Guerra de Independencia de Argentina, en donde los patriotas, con el apoyo de Chile, Colombia y Perú, liderados por José de San Martín, Manuel Belgrano y Manuel de Güemes, enfrentaron las fuerzas realistas de la colonia española. Pero ¿quiénes son estos personajes tan relevantes en la historia de Argentina? Comencemos por don José de San Martín. José Francisco de San Martín y Matorras nace el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Argentina. Este extraordinario militar y político rioplatense fue uno de los libertadores de Argentina, Chile y Perú. Cuando tenía 6 años, viajó hasta España junto a su familia y se radicó en Málaga. Es aquí donde comienza sus estudios en el Real Seminario de Nobles y luego su carrera de militar en el regimiento de Murcia. Con 34 años, en 1812, retorna a su país natal, Argentina, donde queda en el servicio de la independencia de este país. Siguiendo con el análisis de personajes relevantes de la independencia de Argentina, tenemos a Manuel Belgrano. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Sus padres fueron María Josefa González Casero, nacida en la ciudad de Buenos Aires, y su padre dominicano Belgrano Peri, de origen italiano, oriundo de Oneglio. Estudió en el Real Colegio de San Carlos, el que ahora es prestigioso Colegio Nacional de Buenos Aires. Entre 1786 y 1793 estudió Derecho de la Universidad Española de Salamanca y Valladolid, dedicándose principalmente a la economía política. Manuel fue gran estudioso y privilegiado al obtener permiso de Papa Pío VI para leer literatura prohibida para esos tiempos, logrando con eso un gran reconocimiento. Luego de su estadía en Europa, vuelve a Argentina el 2 de junio de 1794 a trabajar en el Consulado de Comercio de Buenos Aires y preparar su gran golpe en la independencia de Argentina. A principios de mayo de 1810, Belgrano fue uno de los principales dirigentes de la insurrección que se transformó en Revolución de Mayo y luego propulsor del primer gobierno patrio argentino. No conforme con esto, participó también en el proceso de la independencia de Chile, Perú y finalmente Bolivia. Para terminar el gran tridente que gestó la Revolución Argentina, tenemos a Miguel de Güemes, Martín Miguel Juan de Mata Güemes, Montero de Goyechea y La Corte. Nace el 8 de febrero de 1785 en Salta. Conocido por ser un gran militar y político argentino, cumplió una destacada actuación en la Guerra de la Independencia y gobernador de Salta. De familia bastante acomodada, fueron sus padres don Gabriel de Güemes, Montero, nacido en Santander, región española, de Cantabria, y su madre María Magdalena de Goyechea y La Corte, de origen jujeño. Martín tuvo 7 hermanos y contó siempre con una buena educación con maestros particulares. A los 14 años de edad, Martín Güemes se enroló en el regimiento fijo de infantería, cuyo cuartel central estaba en Buenos Aires. Se destacó por defender a la ciudad de las invasiones inglesas que por esos años siempre acechaban. Después del estallido de la Revolución de Mayo de 1810, la primera junta surgida en Buenos Aires envió rápidamente la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, comenzando con el derrocamiento de los españoles en los países vecinos. Luego que los países sudamericanos lograron su independencia y pudieron vencer al último asentamiento español encontrado en Perú, comienzan las controversias entre los nuevos países, tanto internas como externas. En el caso de Argentina, se gestaron muchas guerras civiles, finalizando con la imposición de la Constitución argentina en 1853. Luego que Argentina logra delimitar su territorio y de cierta forma se calman las luchas internas,
el país pasa a la etapa llamada República Conservadora, el cual fue un periodo de prosperidad en el que el país crece económica y demográficamente. Entre los gobernantes que se destacan encontramos a Julio Argentino Roca. Alejo Julio Argentino Roca nace el 17 de julio de 1843 en San Miguel de Tucumán, Argentina. Fue el quinto de 8 hijos. Sus padres fueron don Segundo Roca y doña Agustina Paz. Estudió en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay en 1858. Ingresó a una carrera militar, participando en varios eventos importantes para el país, entre ellos la Guerra de la Triple Alianza. A mediados de 1878, Julio Argentino Roca es propuesto como el candidato a la presidencia de Argentina, logrando gran apoyo entre los políticos. Finalmente, el 11 de abril se realizan las elecciones, logrando una amplia mayoría. El sistema político que lo había llevado a la presidencia y que mantuvo permitió una estabilidad hasta mucho después de que la abandonara, logrando que Argentina fuese uno de los países más ricos del mundo a principios del siglo XX, superando económicamente a Alemania, Francia y el Reino Unido, compitiendo de igual con Estados Unidos. Durante los años siguientes, Argentina seguía gobernada por el mismo partido político, la Unión Cívica Radical, al mando de Hipólito Yrigoyen. Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen nace el 12 de julio de 1852. Sus padres fueron don Martín Yrigoyen, inmigrante francés, y su madre Marcelina Ponce. Tuvo 4 hermanos, nunca se destacó por sus estudios, solo desarrollaba sus trabajos esporádicos ayudando a su padre. Luego de finalizar sus estudios de bachillerato en 1869, ingresó a la administración pública, para luego lograr la presidencia en 1916 hasta 1922, impulsando un programa de gobierno enfocado en lo económico. Luego tendría un segundo periodo en 1928 hasta 1930. En este último mandato tuvo que enfrentar un golpe de Estado al mando de José Félix Uriburu. José Félix Benito Uriburu nace el 20 de julio de 1868. Fue un militar, dictador y político argentino que alcanzó el grado de teniente general. El 6 de septiembre de 1930 encabezó su sublevación cívico-militar que derrocó al gobierno democrático del presidente Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, constituyendo la primera ruptura exitosa del orden constitucional de Argentina después de 70 años de legalidad. Uriburu ocupó de facto la presidencia de la nación argentina, autodesignándose presidente del gobierno proviso, dando inicio a la década infame o restauración conservadora. En este proceso, Argentina desarrolla el sector industrial, el cual supera al agropecuario, cuya consecuencia fue la migración del campo a la ciudad. Pero por otro lado, comienzan las crisis económicas y con esto Argentina comienza un camino sin retorno. Luego de este proceso dictatorial se comienza el peronismo, es decir, el gobierno de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895 en Lobos, una pequeña localidad en el norte de la provincia de Buenos Aires. Sus padres fueron Mario Tomás Perón y su madre Juana Salvadora Sosa. Estudió en el Colegio Militar de la Nación. El primer periodo presidencial de Juan Domingo Perón se extendió entre el 4 de junio de 1946 y el 4 de junio de 1952. Entre las acciones más destacadas se encuentra la conformación de un extenso estado de bienestar, con eje en la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Fundación Eva Perón, una amplia redistribución de la riqueza a favor de los sectores más postergados, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, una política económica que impulsó la industrialización, nacionalización de sectores básicos y de la economía y una política exterior de alianzas sudamericanas. En esta época se generó
una polarización de una sociedad argentina entre peronistas y antiperonistas. Los primeros aludían que este gobierno buscaba la igualdad entre el pueblo argentino y los segundos afirmaban que las políticas del gobierno proteccionistas y un elevado gasto público son las causas de las peores crisis económicas e inestabilidades políticas. ¿Dónde quedó allá? Perón es derrocado por la Revolución Libertadora de 1955 y volvería a gobernar en 1973. Y después de un año de mandato muere el 1 de julio de 1974 de una broncopatía infecciosa. Y es sucedido por su esposa María Estela Perón, quien fue la primera mujer de América en ser jefa de Estado. María Perón, quien tuvo que enfrentar la crisis económica y política por la que atravesaba el país, fue derrotada por un nuevo golpe de Estado en 1976 y sucedida por Jorge Rafael Videla, considerado uno de los regímenes más violentos de la historia de Argentina. En 1982 comienza un confuso incidente entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, donde Argentina pierde una gran cantidad de hombres por el poderío contrario. A pesar de la derrota, continúan las negociaciones hasta el día de hoy. Ante el descontento por lo sucedido, esto llevaría al fin de la dictadura y el retorno de la democracia. En el 2003 se inicia el kirchnerismo, es decir, los mandatos consecutivos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, los cuales continuaron con el modelo de proteccionismo, elevado gasto público y nacionalismo. Los gobiernos anteriores le han dejado... Los gobiernos anteriores le han dejado al actual presidente Mauricio Macri una elevada deuda externa, inflación y constantes crisis económicas, por lo que entre sus promesas está efectuar nuevas reformas graduales para revertir la situación, y así continúa la actualidad de Argentina con Alberto Fernández como presidente.